obtener el promedio e indicar el menor y el mayor de estos números. Iniciamos haciendo el algoritmo definiendo las variables como reales, las que son n, donde voy a guardar el número, y prom, donde voy a solucionar el promedio. Así como también definimos dónde inicia mayor, dónde inicia menor y dónde inicia el acumulador que usaremos para determinar el promedio. En este caso utilizamos el ciclo hacer para, ya que sabemos la cantidad de veces que se debe repetir esta sentencia. Entonces iniciamos el algoritmo solicitando el número, guardamos el número registrado por el usuario y lo sumamos al acumulador. O sea, en este punto, cuando se inicie el algoritmo, el primer número debería ser, el acumulador debería ser el valor del número digitado por el usuario y así sucesivamente. Para definir si es mayor o si es menor se utilizaron los condicionales si, aquí y en esta parte del algoritmo. Finalmente se dio la solución de promedio usando el acumulador, que lo que hace básicamente es acumular los números, irlos sumando y así tener la suma de todos los números. En este caso se va a dividir entre 30, que es la cantidad de números que solicita el algoritmo, pero para práctica colocaremos un número más pequeño y así comprobar que el programa funciona. Entonces vamos a correr el algoritmo. Aquí me solicita el primer número. En esta parte nos daremos cuenta que cuando el algoritmo ya tiene los 10 números, los 4 números, pasa a la siguiente línea de código, que es a sacar el promedio y a definir cuál es mayor y cuál es menor, como se pueden dar cuenta. Bueno, el segundo ejercicio de este parcial dice realizar un algoritmo que solicite un número de 1 a 10 y muestre la tabla de multiplicación de este. Empezamos definiendo el número como un entero, ya que va a ser un número de 1 a 10. Entonces pedimos el número de 1 a 10 de la tabla que desea visualizar. Si el número en esta parte que usamos el ciclo mientras es para asegurarnos de que el número que digitó sea si esté en el rango de 0 a 10, y al finalizar lo que hacemos es correr el mismo algoritmo 10 veces con incremento iniciando en 1 con incremento de 1, es decir, va a irse multiplicando por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente, tal como lo muestra esta línea de código, y al final va a mostrar la tabla completa. Entonces vamos a correr el algoritmo para verificar que sea así. En esta parte nos damos cuenta
cómo va corriendo el algoritmo y va incrementando, y de esta misma manera va mostrando la tabla de multiplicación. Aquí nos damos cuenta que sí mostró toda la tabla, que los valores están bien, así que está bien el algoritmo. Ahora vamos a revisar el tercer punto de este parcial, que dice realizar un algoritmo que solicite n números e indique cuáles son primos. Empezamos definiendo las variables numéricas y el contador. En este caso utilizamos el ciclo repetir hasta, ya que esto se repite hasta que se cumpla dicha condición. Cuando se cumple la condición, el ciclo deja de repetirse y evitamos que se cree un virus. Entonces, solicitamos un número, guardamos el número en esta variable, en la variable n, y aquí usamos el para, y básicamente esta parte del algoritmo lo que hace es determinar si el número es primo o no es primo, ya que este empieza a dividirse tal y como lo dice esta línea de código, desde 1 hasta el mismo, hasta el número que digitó el usuario. Y si es primo, solo debe ser divisible entre 1 y sí mismo, y si esa división da 0, entonces sí es primo. Aquí usamos los contadores, los condicionales, para indicar si es primo o no. Y esta parte del código que está aquí es para evitar que se siga repitiendo infinitamente, sino que se va a repetir hasta que la persona o el usuario que esté necesitando este algoritmo diga que ya no necesita verificar o colocar más números para ser verificados si son primos o no. Entonces vamos a hacer una prueba, una con un número primo, una con un número que no sea primo, y otra señalando la finalización del algoritmo. Vamos a hacer primero la que es primo. En esta parte nos damos cuenta que ya se está leyendo el algoritmo, está leyendo el ciclo y los condicionales, y aquí indica que 3 sí es primo. Ahora hagámoslo con uno que no sea primo. Aquí nos indica que efectivamente 2 no es primo, y ahora vamos a colocar como respuesta no para que no nos siga haciendo la misma pregunta y finalice el algoritmo. Tal y como lo muestra el programa, ya terminó de correrse y esto es todo.